NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos a esta hora para ver todos los temas más importantes, todos los hechos de los que han acontecido, las noticias más importantes de las últimas horas, que tratamos de compartir con ustedes en esta jornada de martes 26 del mes de marzo. Como siempre, recordamos que tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Nuestro contenido también se difunde casi de inmediato en nuestro canal de YouTube, Geopolítica con Nelson Encarnación. Gracias por su atención como todos los días. Así que vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. El día de hoy amaneció medio nublado, pero solo amenaza de lluvia. Ayer en Santiago llovió muchísimo, en el centro de la ciudad de Santiago, incluso con inundaciones de las calles, lo cual no es nada raro en nuestras ciudades, pero eso terminó rápidamente. Vamos a ver lo que dice meteorología en el día de hoy. Si van a continuar las lluvias en Santiago, si va a llover en otros puntos del país. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que la vaguada continúa su incidencia que generará en el día de hoy y mañana aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y vientos hacia las siguientes regiones: nordeste, noroeste, norte, suroeste, cordillera central y algunos puntos de la frontera. Dice que la vaguada está casi estacionaria. Sin embargo, la sequía va a continuar en el sur, en el noreste y también en el noroeste. Y entonces, va a llover y va a seguir la sequía. Este panorama es lo que hace que la Oficina Nacional de Meteorología mantenga la exhortación al uso racional del agua para que se pueda paliar un poco estos efectos de la sequía que bastante duro han dado. Prevé que las temperaturas estarán la máxima entre 29 y 31 grados y la mínima entre 17 y 23 grados Celsius. Ese es el panorama para las condiciones del tiempo en nuestro país. Dice el director del INDRI, Olgo Fernández, que lo que se prevé es que va a haber una sequía todavía más prolongada en nuestro país. Así que hay que tener mucho en cuenta esta situación. Ya pasando a otros temas, el día de ayer el presidente Danilo Medina recibió al viceprimer ministro chino que está en el país desde el pasado domingo y que abandonaría el territorio nacional en el día de hoy, creo que al final de la tarde o en horas de la noche, porque en el día de hoy va a tener encuentros importantes con empresarios y con diferentes sectores de nuestro país. Eso es la ampliación de las relaciones diplomáticas, comerciales y todos los niveles que ha empezado la República Popular China con nuestro país. Ayer con el presidente de la República y varios funcionarios pasó revista
a unos 18 acuerdos que fueron firmados en el pasado mes de noviembre, cuando el presidente Danilo Medina fue recibido por el presidente chino y las demás también altas autoridades del gobierno chino. Esos 18 acuerdos fueron suscritos y fue en noviembre. No ha habido tiempo de que ningún acuerdo de esos acuerdos haya madurado, o sea, apenas están comenzando su implementación. Y este funcionario de alto nivel pasó revista con el presidente, discutió esos acuerdos y a ver cómo se van a ir implementando. El señor Hu, ¿cómo se llama? El señor Ho Hyun-Juan, así que se llama, anda con 35 empresarios chinos. 35 empresarios. Eso plantea abre la posibilidad de que estos empresarios, más otros que se puedan sumar en el futuro, puedan abrir interés en la inversión en la República Dominicana. Imaginamos que esos empresarios chinos, esos 35 empresarios, son empresarios de mucho nivel, de una capacidad financiera importante, porque en China hay miles y miles, bueno, miles no. En China hablar de miles es como hablar de una reunión. Una pequeña reunión en China son miles de personas. En China hay millones de empresarios. Millones de empresarios que tienen mucho dinero. Aunque estas revistas que califican, que elaboran el ranking de los multimillonarios del mundo, no incluyen a chinos, China tiene más de 500 millones de multimillonarios. O sea, estamos hablando de 500 millones de personas que tienen cientos y miles de millones de dólares. Y hay empresarios chinos que si lo fueran a ubicar, si lo fueran a medir en el ranking que se elabora anualmente para dar a conocer a los hombres más ricos del mundo, de seguro que ese ranking no lo encabezaría un estadounidense, como es el caso de Bill Gates, que casi siempre encabeza ese ranking, o el mexicano Carlos Slim, que es el único latinoamericano que aparece en ese ranking, o el español Amancio Ortega, que también aparece en ese ranking. De seguro que aparecería un empresario chino como el número 1, como el hombre más rico del mundo. ¿A qué me refiero? Que si estos 35 empresarios, que deben tener, como dijimos, mucho dinero, se interesan por la inversión en las diferentes áreas que tiene la República Dominicana, bueno, pues habría un flujo importante de inversión hacia nuestro país procedente de China. En diferentes áreas, áreas de comercio, desarrollo de infraestructura, en la infraestructura puede ser la energía eléctrica y cualquiera otra de esas áreas. De modo que esas visitas a ese nivel político y empresarial son muy importantes para nuestro país. Hay que darle seguimiento.
y garantizar a esos empresarios que las reglas del juego se van a mantener, que pueden contar con que lo que ellos emprendan va a estar garantizado por la estabilidad, de que no hay sobresalto, de que mañana pueda ocurrir un problema político o social que ponga en peligro la inversión de esos capitales. Si ellos tienen esa seguridad, y la tienen, porque han observado el panorama de la República Dominicana, bueno, pues van a tener, se van a sentir motivados para la inversión. Eso va a generar riqueza en el país, mayores exportaciones, mayor cantidad de empleos, todo lo bueno que está asociado a esas actividades empresariales a una escala importante. El atractivo que tiene la República Dominicana para esos empresarios, como lo hemos señalado en otras ocasiones, es la cercanía con el mercado norteamericano y los tratados que tenemos que pueden abrir el mercado norteamericano a los productos que aquí se elaboren. Eso no va a cambiar, aunque el presidente Donald Trump hace unas cuantas semanas amenazó a revisar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que también estamos nosotros asociados. Lo dijo cuando se produjo la avalancha de inmigrantes, las llamadas caravanas de inmigrantes que salieron de Centroamérica, de Honduras, Guatemala y El Salvador, particularmente de Honduras. Amenazó con revisar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Pero eso fue sencillamente una amenaza de las muchas que suele lanzar el presidente de los Estados Unidos, pero eso no se va a lograr tan fácil, porque eso necesita aprobación del Congreso, y el presidente Trump no tiene la mayoría congresional, tiene la mayoría en el Senado, una mayoría relativa, porque hay muchos republicanos que no están de acuerdo con las políticas del magnate, y en la Cámara de Representantes controla el Partido Demócrata. Por lo tanto, no va a ser tan fácil que pueda revisar un tratado de libre comercio con esta región. Pero nunca se puede tener uno todas las fichas sobre la mesa cuando está hablando con Donald Trump. Siempre hay que tener una ficha debajo de la manga, porque él tiene dos. Pero en este caso, no creo que vaya a afectar el tratado, a poner en peligro el Tratado de Libre Comercio. Y ahí, como hay la seguridad de que eso no va a variar, los empresarios chinos están atraídos por ese nicho de negocio que hay con los Estados Unidos. Partiendo de eso, entonces, es muy probable de que algunos de esos empresarios que andan con el viceprimer ministro se puedan interesar por áreas de negocio, áreas de inversión en la República Dominicana. Y ya eso es ganancia plena para nuestro país. Decíamos entonces que el funcionario chino sale del país ya en el día de hoy, y habrá seguimiento a estos acuerdos de manera sistemática, de manera periódica. Y hablando de seguridad y de
ambiente de negocio. Ayer el Comité Nacional de Salarios pospuso de nuevo las sesiones que ha venido celebrando para revisar el salario mínimo en la República Dominicana. El salario mínimo que se acordó ser revisado cada 2 años, ahora se cumplen ya 2 años, fue revisado en el 2017, cuando se aprobó, se aumentó un 30% ese salario a los diferentes niveles de salario. Y entonces ahora están de nuevo en la mesa de negociaciones empresarios y sindicalistas, con la mediación del Ministerio de Trabajo, buscando un punto de avenencia entre esos dos sectores para producir un incremento del salario. De nuevo, los empresarios, los sindicalistas, los representantes de los trabajadores reclaman un incremento de un 30%. En aquella ocasión también pedían un 30%. Después fueron negociando hasta que se acordó un incremento de un 20% en dos partidas, en 2 etapas. La primera aumentó un 12% y la segunda completó con el 8% restante y llevó el salario mínimo más alto, a 15.447 pesos con 60 centavos. Ese es el salario mínimo tope de una determinada clasificación empresarial. O sea, la empresa que tiene un capital X, no recuerdo ahora cuál es el capital máximo para la fijación de ese salario, tiene el salario más alto. Y después vienen una serie de salarios hasta quedar en el salario del Estado, es uno de los más bajitos. Pero hay empresas que pagan 7.000, salario de 7.000, un salario de 8.000, 9.000, 10, así. Son como 10 salarios mínimos que hay en este país, una locura. Porque debería existir un salario mínimo estándar para todas las empresas. Entonces se está de nuevo negociando ese incremento y de nuevo se empantanó en el Comité Nacional de Salarios. No recuerdo la fecha, fue convocado para una fecha posterior, a ver si en el camino se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores y fijar y lograr la revisión de ese salario y la fijación de una nueva escala salarial. Los empresarios están muy empeñados en que primero se reclasifiquen las empresas, que sería una forma de enmascarar una forma de evadir un incremento salarial. Y lo otro es la insistencia en la revisión del Código Laboral para eliminar la cesantía. Eliminaría las llamadas prestaciones sociales, que no es otra cosa que lo que acumula un trabajador, un empleado en su empresa, para cuando la empresa decida prescindir de su servicio, le dan lo que le llaman las prestaciones, o la liquidación. Y los empresarios están empeñados en que eso se elimine.
Y esa vaina fue establecido por un dictador sanguinario, criminal, ladrón, lo que usted quiera, de Trujillo, pero fue una de las conquistas laborales más significativas en toda América Latina. Bueno, creo que son pocos países que tienen la llamada, las prestaciones laborales. En muchísimos países, comenzando con Estados Unidos, usted se va o lo van del trabajo y usted se va con las manos limpias. Ahí usted lo que va es, en el caso de Estados Unidos, al Departamento de Trabajo del Estado o federal y comienza lo que llaman la colecta. O sea que son 6 semanas u 8 semanas, no recuerdo ahora el periodo, que el Departamento Laboral, el Departamento de Trabajo, le da al trabajador, no un regalo, porque eso se lo descuentan semanalmente o quincenalmente, que es como pagan los Estados Unidos. Le da una parte del salario, un 80% de su salario, como una garantía de que va a tener un ingreso en el espacio en que usted busca un nuevo trabajo. Se lo van renovando durante un tiempo. Hay un tiempo que si usted no consiguió trabajo, se quedó sin colecta y sin empleo, sin ingreso y sin nada. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica. Ayer el presidente Danilo Medina dejó reinaugurada la vieja maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, una estructura de hace decenas de años, y fue remodelada con una inversión de más de 1.000 millones de pesos. La dotaron de, ¿cómo se llama? Dice aquí, cuenta ahora con 173 camas de internamiento, incluyendo pre y posparto, unidad de cuidados intensivos y 67 camas cunas e incubadoras. Eso es para las incubadoras para los nacidos con deficiencia, o sea, los nacidos prematuros, y bueno, sabemos ya todo eso. Una inversión importantísima, forma parte de ese programa de remodelación de hospitales que inició el gobierno del presidente Danilo Medina. Inmediatamente asumió en el año 2012. Recordamos que iniciaron la remodelación de unos 50 hospitales al mismo tiempo, una cosa que fue muy criticada por los sectores que conocen de esa materia, porque intervenir tantos hospitales al mismo tiempo tenía un impacto importante en la prestación de salud. Pues bien, esos hospitales se han ido entregando. Ya vemos que ayer fue entregada entonces la maternidad, que es el principal hospital de maternidad de la República Dominicana, de ahí donde ha nacido media humanidad de este país, sobre todo aquí en la capital de la República y zonas aledañas. Y tenemos entonces que ya se cuenta con una maternidad moderna. Bueno, hace un tiempo se había entregado también la maternidad San Lorenzo de los Minas, que es el hospital de esa categoría más importante en la zona oriental. Bueno, y ha ido entonces cumpliendo con ese programa de entrega de hospitales. En el caso de la maternidad,
tenemos una realidad, y es que hay un porcentaje importante, muy importante de los partos que se producen son de ciudadanas haitianas que o están aquí o las traen mediante esos subterfugios, esas maniobras dolosas en que hay gente involucrada en tráfico, en este caso no un tráfico, sino una operación de negocio turbio, utilizando mecanismos delictivos para llegar a esas parturientas a los hospitales de nuestro territorio. Pero una embarazada que va al hospital hay que atenderla, no importa que sea una indocumentada o que sea documentada. El hecho es que es una madre que va a dar a luz y tiene que acudir debe hacerlo con la asistencia del personal entrenado para eso, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Así que casi 1.100 millones de pesos en la inversión en la remodelación de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. El plano político, el pasado fin de semana hubo muchas actividades. El presidente Leonel Fernández encabezó actividades en San Francisco de Macorís y Salcedo. Otros precandidatos o aspirantes a precandidatos del PLD estuvieron por diferentes lugares. Uno de ellos fue el doctor Carlos Amarante Baret, de cuya actividad nos hizo llegar unas imágenes el colega y hermano Freddy Aguas Vivas, que es el coordinador de la campaña del ex ministro de Educación y de Interior y Policía. Vamos a ver, Amarante Baret ahí prometió que si es candidato y gana las elecciones, va a dedicar especial atención a la juventud, a proporcionarle oportunidades a los jóvenes, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dijo Amarante. Y de esos 2.450.000 son jóvenes, hembras y varones, que ni estudian ni trabajan, que se levantan por la mañana y no saben lo que van a hacer durante el día, que terminan parados en un parque, debajo de un palo, en un colmadón o en una esquina haciendo nada, con un futuro incierto. Carlos Amarante tiene un plan, una propuesta específica para esos 450.000 jóvenes, para sacarlo de la pobreza, sacarlo de la miseria y lograr que encuentren el sendero del trabajo y del progreso. Voy a procurar que aprendan un oficio rápidamente, porque no tenemos tiempo para esperar muchos años que vayan a la universidad, porque ni estudiando están. Quiero que aprendan un oficio a través del Infotep o a través de las escuelas vocacionales de la Fuerza Armada. Técnico en refrigeración, técnico en electricidad, técnico en mecánica automotriz, técnico en repostería, técnico en belleza, en fin, y aprendan un oficio que lo van a hacer en 3 o 4 meses, y cuando terminen, a través de Banca Solidaria, les voy a poner dinero en las manos para que compren los instrumentos, las herramientas y hagan su propio taller. Compañero Carlos Amarante Baret, está con ustedes. Promesa cumplida, compañero. Muy bien, ahí está esa promesa del aspirante Carlos Amarante y Baret. La verdad que los jóvenes
digo, toda la población, pero particularmente los jóvenes, que son los más vulnerables, necesitan no promesas, realidades concretas, oportunidades de empleo. Hay una situación que los políticos han venido repitiendo muchísimas veces. En cada ocasión lo repiten. Los jóvenes tienen un problema. No tienen experiencia y no le dan empleo por eso. Y entonces, si no le dan empleo, nunca van a tener experiencia. Hay un círculo vicioso que el Estado no ha podido romper con ese círculo vicioso. Se han lanzado muchos experimentos de que el primer empleo, pero todo eso es promesa. Ya son ideas sueltas y son sueños que les venden a los jóvenes, les despiertan el interés, pero cuando llega el momento de la realidad no se concretiza nada. Y hay miles de jóvenes por ahí que andan con el título debajo del brazo, tocando puertas y no tienen oportunidad justamente porque supuestamente no tienen experiencia. Pero hay algo peor. Muchos de esos jóvenes profesionales consiguen mediante las becas del Estado Dominicano hacerse de una maestría, de una especialización fuera del país. Cuando regresan y van y presentan un currículum, le dicen, pero mira, tú estás muy calificado, tú estás sobrecalificado, yo no puedo pagarte el salario que tu calificación requiere. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Los queremos calificados, y los queremos que tengan experiencia, y cuando tienen experiencia y buena calificación, entonces decimos, no podemos emplearte porque no te puedo pagar ese salario. Estamos metidos en una vorágine de estupideces que terminan afectando a los jóvenes, básicamente. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica. Vamos al exterior ahora porque el pasado fin de semana hubo en Venezuela, más bien, llegaron a Venezuela fueron solamente 2 aviones procedentes de Rusia, 2 aviones militares, 2 aviones de combate, que eso forma parte de un acuerdo de intercambio que tiene Venezuela con Rusia, que se expresa en maniobras militares, periódicas, etcétera, etcétera. Y eso ha desatado la ira de los Estados Unidos. 2 aviones, 2. El Departamento de Estado, el Pentágono, comenzaron a satanizar esa presencia. Incluso llega a decir el secretario de Estado que los países de la región no van a permitir que Rusia interfiera y que su presencia aquí, y que además, oigan, hasta dónde llegan las barbaridades de estos ciudadanos, que Rusia está sembrando la agitación en Venezuela. 2 aviones que aparecieron y se fueron ya, porque fue una maniobra rápida. Que Rusia está sembrando la agitación en Venezuela, está dividiendo la sociedad venezolana. Pero, caballeros, quienes han dividido y mantienen agitada la sociedad venezolana son
justamente ustedes, los Estados Unidos. ¿O quién fue que reconoció a un sujeto que se autoproclamó presidente en una calle de Caracas? Y de ahí para allá, después que ustedes lo reconocieron, se desató una cascada de reconocimientos a una persona que no tiene ninguna calificación constitucional para llamarse presidente. ¿Fueron ustedes? Bueno, como ustedes reconocieron a ese individuo sin calificación, entonces Rusia, China, Turquía, los países árabes, los países del CARICOM, Austria, Italia, Suecia, reconocieron a Maduro. Y una de las mentiras más grandes es decir que la mayoría de los países del mundo reconocen a Guaidó. Eso es mentira. El mundo tiene, el planeta, el sistema de Naciones Unidas tiene 193 países reconocidos. Y al sujeto este lo reconocen, creo que 47, 48 países. La inmensa mayoría, que son los otros, no reconocen a este carajo. Entonces, ¿quién es que está agitando? ¿Quién es que usa Colombia para montar allí una cabeza de playa buscando desestabilizar aún más a Venezuela? Son los Estados Unidos. Dejémonos de vaina. Dejémonos de pendejada, que eso está bastante claro. Entre los que le hicieron el juego a Estados Unidos con el frente a Guaidó está la República Dominicana, muy lamentable. Yo siempre lo lamento, todos los días. Yo lamento que la República Dominicana se prestara, al gobierno dominicano, no la República Dominicana, el gobierno dominicano se prestara a esa vagabundería contra un país como Venezuela, que ha sido solidario con nuestro país en todos los tiempos y en todos los sentidos. Ahí ha estado Venezuela del lado de la República Dominicana. Y nosotros hoy le dimos un portazo a ese país por estar de chulo con los Estados Unidos. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido. En Ecuador se celebraron unas elecciones municipales y para un organismo que se llama Control Social, y una de las realidades que emergieron de ese proceso es que Rafael Correa, aunque no está en Ecuador, no está enterrado. Los seguidores del partido de Correa, que se llama Revolución Ciudadana, porque le quitaron Alianza País, ganaron en muchísimos sitios y tienen una presencia importante, de modo que Rafael Correa sigue siendo una realidad en Ecuador, a pesar de toda la campaña negativa que ha llevado a cabo el actual presidente, coaligado con la derecha ecuatoriana, un individuo que llegó al poder porque Rafael Correa se lo echó al hombro en términos figurados, porque no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Guillermo Lasso, que fue el candidato que compitió en la segunda vuelta, apoyado por toda la derecha. Y a pesar de esto, Lenín Moreno se ha comportado como un gran canalla, no ha podido sepultar a Rafael Correa. Vamos a ver. Para muestra lo ocurrido en Quito, contra todo pronóstico, los candidatos afines al correísmo, el radiodifusor Jorge Yunda, quien se alejara de las filas de Alianza País con el ascenso de Moreno, y la candidata de Rafael Correa, Luisa Maldonado, tienen los mejores resultados. Yunda, con un 21.35% de los votos, ya se cree ganador. No he llegado con alianzas, no he llegado con componendas o con cuotas políticas. Eso me da la libertad de poder elegir a los más grandes profesionales de Quito, del país,
para sacar a la ciudad adelante. Luisa Maldonado, la correísta, con un 18.44% de los votos, dice que el Consejo Nacional Electoral tiene inconsistencias del 10%, por lo que preparan impugnaciones en caso de proclamar a Yunda. Les vamos a enviar una convocatoria para que ustedes puedan acompañarnos para que escuchen lo que va a decir el movimiento. Pero sin duda nosotros no aceptamos los resultados. Esto es un atraco a la ciudad. Se confirma además la victoria de Paola Pavón como prefecta provincial de Pichincha, de Leonardo Orlando como prefecto de Manabí y al menos otras 20 autoridades en todo el país. Para este periodista, un logro del expresidente bloqueado en Ecuador por los medios de comunicación corporativos. Que estando desde Bélgica con un celular a través de las cuentas de redes sociales, porque no lo reciben en los medios de comunicación. Claro, le va a romper tiempo a uno. El Consejo Electoral en la muestra de resultados reconocido por los propios vocales. En relación a lo que se generaron. Ahí está bien. A la presentación de la información. Esto también es un tema muy sensible porque crea desconfianza y el CNE tiene que dar explicaciones. Tema sensible porque está en marcha el conteo de votos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, donde el correísmo sería mayoría. Se trata del cuarto poder del Estado. Pese a que las autoridades electorales han lamentado los errores informáticos en la transmisión de datos y han asumido su error, varios candidatos ya anuncian impugnaciones a los resultados obtenidos. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. No, ayer. ¡Ay! Me atraparon, por poco tiene una palabrota ahí en el aire. Se acabó el tiempo por el día de hoy. Pero una información lamentable, y yo lamento que no tenga el tiempo suficiente para hablar de cosas que han ocurrido en otras ocasiones, aunque no con el desenlace trágico como fue este suicidio de un teniente de la policía, porque no fue tomado en cuenta cuando los ascensos recientes. Este hombre tenía 12 años en el mismo rango, segundo teniente. Y la familia está lamentando que la policía no tomara en cuenta a este oficial para el ascenso. Yo conozco casos de oficiales que tienen 14 años en el mismo rango. 14 años en el mismo rango. 14, o sea, casi media carrera en la policía. 14 años en el mismo rango. Y ven pasar por el lado otros que comenzaron primero, último que ellos y ya les pasan el rango. Esas cosas no deben ocurrir. Estamos hablando de eso ahora porque un hombre llegó al extremo de atentar contra su vida por una situación laboral que no debió ser el caso, pero bueno, ya es irremediable. Pero deberán tomar en cuenta y variar el método que tienen para producir los ascensos, las remociones, o las promociones, mejor dicho, en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano. A continuación, EN Meridiano, luego EN Noticias y más tarde, Faranduleando. Solo por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas madres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes.
Para todos ellos ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis, incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo, para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva estamos de tu lado. Hola amigos, Carmen Martínez les saluda en este boletín de noticias. El doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, sigue encabezando los resultados de las encuestas. La firma encuestadora CISA Research Group sostiene en su encuesta publicada este 26 de marzo que el expresidente Leonel Fernández y aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana cuenta con un 47% de aceptación electoral contra un 39% de Luis Abinader. Tendremos detalles de estas y otras informaciones en nuestra primera emisión de noticias. Llega la 30ª Feria del Libro Católico. Bajo el lema El Libro, lugar de encuentro con la palabra. Ven y participa de la exposición de más de 40 librerías editoras, charlas, artistas nacionales e internacionales, puestas en circulación de libros, actividades para niños y mucho más. 30ª Feria del Libro Católico, totalmente gratis. Del 16 al 24 de marzo en Casa San Pablo. Busca nuestro programa de actividades en nuestra página.